enfrentando al mundo. Así es, Marisol, con mucho orgullo, la verdad, comparto que, y ya lo habíamos compartido con la población. El gobierno de El Salvador fue uno de los primeros gobiernos en el mundo que se anticipa, tal como lo menciona Marisol, se anticipa para poder lanzar todo este paquete de medidas con un enfoque integral. Eso es algo que caracteriza el trabajo que realizamos desde el gobierno del presidente Nayib Bukele y por supuesto que desde el gabinete económico. Es así como se lanzan medidas para poder reducir el precio del combustible, reducir el precio también del gas, de los tapos de gas, pero además esto se acompañó por un impulso muy fuerte a la verificación de la calidad de los precios en los productos que consumen los salvadoreños. El haber sido uno de los primeros países que se anticipa, que toma estas medidas, este paquete integral de medidas, hace que hoy El Salvador tenga una economía bastante dinamizada. Por supuesto que hay otros proyectos de gobierno, proyectos que incluso se implementaron anteriormente, como la inyección de liquidez a nuestra economía, todo el trabajo que venimos haciendo en materia de facilitación de comercio, en facilitación de inversiones. Todo esto hace que el día de hoy El Salvador se ubique, como lo mencionábamos en la conferencia de prensa, como uno de los países en América Latina con la inflación más baja, teniendo casos, como los mencionábamos, el caso de Chile, en donde la inflación ha superado 13%, un país que siempre El Salvador ha visto como un ejemplo. Ahora El Salvador se ubica en esa posición aventajada, que si no se hubieran tomado todas estas medidas, Marisol, nosotros no estaríamos con este nivel de inflación que vimos una reducción en varios casos. Es una tendencia distinta a la que estaban experimentando la mayoría de países del mundo, y nosotros pues hemos logrado estabilizarla y en algunos casos se ha reducido. De junio a julio pues vimos esa caída de 0.4 puntos porcentuales, gracias a todas estas medidas que se han implementado y que además hemos empezado a ver una reducción, una tendencia a la baja en los precios del combustible finalmente y en los precios del gas. Eso es una buena noticia que compartir. Ya se ha reducido, hemos visto reducciones en los precios de la gasolina y en el precio del gas, y esto pues hace que la presión al alza de la inflación se disminuya. Sin duda, ministra, es importante hablar de que El Salvador es el país con el segundo menor impacto por la inflación. Nosotros ahorita a nivel centroamericano somos el país tal cual, en el segundo lugar, digamos, en cuanto a la inflación más baja. Todo esto nuevamente, si no se hubieran tomado esas medidas, todas esas inspecciones que hizo la Defensoría del Consumidor, que hizo el Ministerio de Hacienda, que hizo el Viceministerio de Transporte, que ahora suman más de 100,000 inspecciones, si todo eso no se hubiese implementado, todas esas sanciones que se han puesto en aquellos casos donde hubo anomalías, El Salvador no estuviera en esta posición tan aventajada, que ha logrado que nuestra economía se mantenga dinamizada con cifras que no habíamos visto en nuestra historia. Así es. En distintos sectores de nuestra economía, en el sector de aerolíneas, en el sector de cemento, en el sector de energía, en fin, múltiples proyectos que se dan gracias a todas estas medidas que se han tomado desde el inicio de la gestión, a pesar de todas las crisis que hemos atravesado. Y hablar del precio de los combustibles específicamente, en varios países está disminuyendo, pero aún así esa disminución no alcanza a llegar a ese 4.14 que el gobierno de la República tuvo a bien fijarlo hace algunos meses y que es lo que nos ha permitido como salvadoreños poder tener acceso a ese precio por galón de combustible. Sí, así es. Todavía no llegamos a esos precios máximos que fijamos en abril de este año. Para el caso de la gasolina, vamos a ver la gasolina diésel, creo que es un buen ejemplo en la zona central. Si no hubiese un subsidio, ahorita la población estaría pagando $5.05. Sin embargo, gracias a esta medida que se implementó a partir del 4 de abril de este año, la población está pagando $4.14, no debe de pagar más de $4.14 por ese galón
de diésel. Así que lo mismo podemos ver en la gasolina regular. Un salvadoreño hubiese pagado $4 con 85 centavos por ese galón de gasolina regular, y con la fijación de precios pues tenemos ese costo de $4 con 15 centavos por galón. Y en el caso de la gasolina superior, los salvadoreños podrían estar pagando $5 con 4 centavos por galón, y están, gracias a estas medidas tomadas por el gobierno, se paga actualmente, los salvadoreños no deberíamos de pagar más de $4 con 31 centavos, pero definitivamente que es una buena noticia que esa brecha se ha ido cerrando, y eso pues también hace que la inversión que hace el gobierno en este tipo de programas de tanta trascendencia para nuestra población y que tuvo un impacto inmediato, pues hace que la inversión sea menor. De hecho, cuando usted señala, ministra, no deberíamos de estar pagando más de esa cantidad, creo que los empresarios que se dedican a la distribución de combustibles han tenido que acatar la medida, porque hemos visto una vigilancia protagónica por parte de Hidrocarburos y Minas en todo el territorio nacional, verificando que se cumplan estos precios, porque de hecho verificarlo como tal era una sola de las medidas que anunciaba el presidente de la República. Sí, así es, Marisol, y junto con el ministro de Hacienda y los miembros del equipo del Gabinete Económico que estuvimos en esa conferencia de prensa la semana pasada, pues reconocíamos todo ese trabajo que han hecho los trabajadores de las distintas instituciones de gobierno en día sábado, día domingo, feriados, todos con el mismo objetivo de proteger el bolsillo de los salvadoreños, de asegurarnos que ningún establecimiento de comercio, ya sea una gasolinera, ya sea un punto de venta de gas, en un mercado, que no fueran a haber abusos. Y es así como a la fecha, como lo mencionaba anteriormente, en conjunto, todas las inspecciones que hemos realizado, tanto en el sector de las estaciones de servicio, de las gasolineras, de los puntos de venta, en los mercados, también en los insumos agrícolas, estas inspecciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Agricultura, todas estas llegan a 100,000 inspecciones, y para el caso de las estaciones de servicio, estas han sido más de 18,300 las que se han realizado para el caso de las inspecciones en plantas envasadoras, porque recordemos que nos dimos la tarea de verificar cuál era la calidad del producto, los precios de los productos en los distintos momentos, en los distintos eslabones de la cadena del servicio, y es así como se han desarrollado ya 241 inspecciones en plantas envasadoras, y más de 14,800 inspecciones en los puntos de venta en todo el territorio nacional. Ha sido un esfuerzo enorme, pero era un esfuerzo necesario, porque era una medida complementaria a todas las otras medidas que se tomaron para poder eliminar el impuesto de Cotrans y FEFE, para poder asegurarnos que los precios máximos que se establecieron se respetaban. Y es así como, gracias a todos estos esfuerzos, El Salvador sigue teniendo esa economía dinamizada. Los salvadoreños han podido mantener ese margen que les permite poder acceder a sus alimentos, a todos los productos de la canasta básica, que era el objetivo principal de todas estas medidas, asegurarnos que en las mesas de todos los hogares salvadoreños se contaba con todos esos productos tan importantes de alimentación y de consumo en general para la población. En algún momento criticaban al presidente de la República, Nayib Bukele, cuando decían, ¿por qué una medida económica va a ser solo vigilar a los comercios y a la empresa? Pero realmente, históricamente nos hemos enfrentado a una empresa, a un comercio abusivo, voraz, que se aprovecha de la población aún en los momentos de mayor crisis. Era sumamente necesaria poner esta medida de vigilancia para que fueran respetados pues todas las más importantes medidas, que eran la estabilización de precios, por ejemplo. Así es, Marisol, y en los momentos de crisis puede ser el momento donde haya más aprovechamiento e incremento de precios, y es por eso que la tarea ha sido bastante minuciosa, la tarea ha sido en todo el territorio nacional, la tarea ha sido implementada de manera articulada, cosa que no lo veíamos tampoco en el pasado, lo que nos hace poder tener una cobertura
tan amplia en todo el territorio nacional, pero también que hayamos podido llegar distintas veces a los mismos establecimientos de ventas, a las gasolineras, con el objetivo de asegurarnos que nuevamente los precios que se ofrecen a la población, los costos, los precios que pagan los salvadoreños eran los precios justos y que incorporan esas medidas que ha implementado el gobierno nuevamente, reducciones temporales en los impuestos de Ecotrans y FEFE, y también un subsidio para poder estabilizar los precios de la gasolina y el diésel, esos precios que estábamos viendo en abril. Creo nuevamente que debemos de sentirnos orgullosos de todo este trabajo tan arduo que se ha realizado y que tuvo un impacto inmediato, pero que estamos seguros que todas estas medidas que se tomaron van a permitir que nuestra economía continúe tan dinamizada como la vemos el día de hoy y que nos encaminemos hacia ese crecimiento económico inclusivo que hemos buscado desde el inicio de nuestra gestión. Y hablemos de costos, ministra, porque esto obviamente ha representado una enorme inversión por parte del gobierno para poder aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Es decir, estos precios que no se han trasladado a usted, que va a la estación de combustible, este es un costo que por hoy está absorbiendo el gobierno de la República. Obviamente sí, la oposición dirá, de nuestros impuestos, sí, de nuestros impuestos, los impuestos que se utilizaban en otras oportunidades, en otras cosas. Se han ahorrado los salvadoreños 240 millones de dólares en temas de combustible. Sí, la inversión ha llegado a 240 millones de dólares en el rubro de los combustibles, pero ya pasando a la parte micro, Marisol, viendo la parte microeconómica, vemos que los salvadoreños llegaron a ahorrarse en un mes hasta 40 dólares. Por los ahorros únicamente que se dan por esa medida de fijación de precios y el subsidio que se da para poder fijar precios. Los salvadoreños también que tienen sus negocios de subsistencia, que compran 4 tambos de gas al mes y que se benefician de estos programas del gobierno, se han ahorrado también alrededor de 47 dólares en el mes. Es decir, que el impacto ha sido bastante importante, tanto a nivel macro como lo mencionaba, pero también vemos que a nivel microeconómico los salvadoreños, gracias a estas medidas, han podido tener ese margen que mencionaba anteriormente para poder cubrir con sus necesidades básicas. De no haberse tomado medidas como estas, los salvadoreños no hubieran podido adquirir todos los bienes que han demandado en los últimos meses. Esto pues no es bueno para los hogares, pero tampoco es bueno para la economía porque hay una demanda reprimida y con eso hay menos producción. Así que es un círculo virtuoso. Las medidas que toma el gobierno del presidente Nayib Bukele hacen que el consumo continúe, la demanda de productos que se producen localmente continúe y también internacionalmente, pero quisiera hacer el enfoque en nuestra producción local y esto hace que sectores como el de bebidas, el sector de alimentos, el sector farmacéutico, todos estos sectores tan importantes para nuestra economía que generan empleo, sigan a flote y más que seguir a flote, pues sigan creciendo, sí, que es lo que estamos viendo. Y es que al hablar de los subsidios del tambo de gas, pienso la cantidad de pupuserías que tenemos en nuestro país, ministra, la cantidad de familias que se dedican a negocios de comida, de alimentación y que utilizan obviamente tambos de gas y por ejemplo, gracias al subsidio que está absorbiendo el gobierno de la República, el precio de 35 libras podría ser de 19.90, pero gracias a los 2 subsidios, porque son 2 subsidios de los cuales están gozando las familias salvadoreñas, tienen que cancelar 7 dólares con 46 y en el caso del de 25 libras, el precio que usted estaría pagando sin los subsidios es de 14 dólares con 28, mientras que con los subsidios a usted, familia salvadoreña, que tiene que gozar del subsidio, aquí no nos tenemos que aprovechar todos, las familias debemos de ser conscientes, los que no pueden pagarlo, que tienen menos posibilidades, solo cancelan 3 dólares con 9 centavos, ministra. Sí, así es de importante y de impactante estas medidas que se han tomado
Desde el gobierno del presidente Nayib Bukele se logró estabilizar los precios del combustible, se logró estabilizar los precios del gas, como vemos en pantalla, y se ha logrado también estabilizar los precios de energía. Todo esto nuevamente contribuye a que El Salvador el día de hoy tenga los menores precios en la gasolina, menores precios en el diésel comparado con la región centroamericana. Igual el gas, El Salvador se posiciona, si tomamos en cuenta los dos subsidios, se posiciona como el país de la región con los menores costos. Esto hace que nuestra canasta básica también sea la menor en América Central. La inflación, lo comentábamos al inicio, una de las menores de toda América Latina y también de la región centroamericana. Y estamos viendo los resultados de un trabajo articulado, los resultados que se generan cuando hay un liderazgo como el del presidente Nayib Bukele, que tiene al centro de todas estas medidas el bienestar de la población. Y hay que decir que esto representa específicamente solo el tema del subsidio al gas licuado. Esto representa una inversión por parte del gobierno de 120 millones de dólares, lo que usted tendría que sumar a los 240 millones de dólares en temas de combustible. Y qué decir de la canasta básica, que también el gobierno tiene una inversión importante de alrededor de 360 millones de dólares, ministra. Sí, así es. Esto, como lo mencionaba Marisol, es algo que desafortunadamente entre algunos actores de la población no se ha visto con buenos ojos. Nosotros hoy precisamente traemos muy buenas noticias sobre cómo va nuestra economía. También he comentado cómo en los hogares salvadoreños hubo un margen de maniobra para poder continuar con sus consumos, cómo nuestros sectores están creciendo. No hay, digamos, viéndolo de cualquier punto de vista, esta inversión que menciona Marisol ha hecho que El Salvador no solo esté bien, no solo tenga un desempeño positivo en su economía, que nuestros hogares hayan tenido ese margen para poder seguir consumiendo, pero ha posicionado a El Salvador a nivel mundial. Hay otros países que han seguido incluso las medidas que El Salvador ha tomado, y El Salvador, a diferencia del pasado, en donde era el país que solo estaba en los periódicos por las malas noticias, el país donde solo se hablaba del tema de inseguridad, hoy tengamos un país que es ejemplo en cuanto a las medidas que implementa, tanto desde la perspectiva de salud, como desde la perspectiva económica, como desde la perspectiva de seguridad. Sí, Marisol, tal como lo menciona, han sido momentos bastante duros en los últimos 3 años. Continúa habiendo un ambiente complejo a nivel internacional, del cual El Salvador, al ser un país tan pequeño, El Salvador a ser un país interconectado con el mundo por su flujo de remesas, por el flujo comercial, pero aún a pesar de todo eso, gracias a las medidas que se han venido tomando bajo liderazgo del presidente Nayib Bukele, pero también ese esfuerzo que realizan las empresas, todos los salvadoreños que están en el día a día dando el todo para poder salir adelante. Estamos viendo, nada menos la semana pasada se publican ya los datos a julio de este año, los datos de nuestras exportaciones, importaciones, remesas, y pues la gran buena noticia es que continuamos viendo un comportamiento positivo en todas estas variables si las comparamos con el año 2021. Eso es bien importante hacer énfasis en el hecho que estamos comparando con el 2021, porque el 2021 fue un año en donde nuestras variables económicas mostraron también un rendimiento bastante positivo. Entonces, los datos que comparto a continuación se suben en datos que ya eran positivos en el 2021. Por ejemplo, el caso de las exportaciones de bienes, nosotros hemos visto, y el presidente lo anunciaba la semana pasada, hemos visto un incremento de 17% de las exportaciones de bienes. Si comparamos todo lo que se había exportado de El Salvador al mundo de enero a julio del año pasado, ahora estamos por encima de 17%.
Vemos también que para el caso de las importaciones de bienes, estas han crecido más de 24% comparado con julio del 2021. Otra buena noticia que hay dentro de estas variables, si las vamos desagregando, es que las importaciones se agregan en productos, en bienes que son insumos de nuestra producción local e internacional, y también en maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas cifras? Es que hay más importación de bienes, de insumos para la producción, pero además de eso, hay un buen porcentaje de todo lo que estamos importando que es para crear más capacidad de producción en nuestro país por medio de la adquisición de más maquinaria. Es decir, más confianza de los empresarios en un clima que les permite hacer crecer su empresa, generar más empleo y de esta manera poder exportar. Es decir, cuando decimos estamos importando más, no es que sean malas noticias, sino que al contrario. Exactamente, porque si nos ponemos en el lugar de un inversionista, de un empresario, vamos a adquirir maquinaria en la medida que sabemos que hay una demanda que incrementa a futuro y por eso se toman ese tipo de decisiones. Así que eso es en lo que corresponde a las exportaciones impulsadas como ha sido en el pasado, por ese empuje que está teniendo el sector textil, que como se ha mencionado por altos gerentes de este sector, pues es un momento de oro para Centroamérica y para El Salvador para poder incrementar nuestras exportaciones de textiles. Las remesas, que como recordaremos tuvieron un incremento significativo tanto en el 2020 como el de 2021, continuamos viendo ese incremento a pesar que la mayoría de nuestras remesas vienen de Estados Unidos, en donde ya se está viendo una economía desacelerada, pero aún así vemos que las remesas han crecido en un 3.3% comparado con lo que llevábamos a julio del 2022. Ministra, ¿me permite solo regresar al tema del sector textil? Cuando decimos que se está exportando mucho más, ¿está teniendo un efecto el régimen de excepción y el nivel de seguridad para permitir también que una población pueda salir de todas estas zonas que estaban prácticamente manejadas por pandillas y ser parte de la fuerza laboral del país? Sí, Marisol, me atrevería a decir que básicamente las cifras que estamos viendo en el sector textil, en los incrementos en inversión, en todos los sectores de nuestra economía se están viendo ya beneficiados por estas medidas que se han tomado para combatir la inseguridad en nuestro país. El impacto podría ser difícil medirlo, pero estamos estudiando esas variables que se deben de tomar en cuenta. Pero ya estamos viendo un sector de distribución que se reducen los costos, porque ahora para entrar a dejar sus insumos a las pequeñas tiendas en un pueblo en el interior, ahora sí ya pueden entrar sin tener que pagar esos altos montos que encarecían la distribución de los productos. En ese sentido, toda la economía se está ya beneficiando de esta medida en el cual El Salvador también ya se está posicionando al ser ese país que tuvo el coraje, que tomó esa decisión de atacar este tema que era un cáncer en nuestro país y que ni podemos decir poco a poco, ¿verdad, Marisol? Sino que de manera muy rápida se está mejorando y eso beneficia a la economía, como lo mencionaba anteriormente, por la disminución de los costos de distribución, pero también genera una población más tranquila, una población que tiene paz, que tiene libertad, y esto redunda y genera que haya una población más productiva, una población más feliz, una población alineada además con su líder, con su presidente. Todo esto, a pesar de ser cosas que no son específicamente económicas, sí tienen un gran impacto. Estos temas intangibles tienen mucho impacto en lo que sucede en nuestra economía. Regresemos al tema entonces ya de las remesas. Ministra, me decía que también hay cifras importantes y ya revelaba algunas. Esta remesa que se está convirtiendo en el sueño de muchos salvadoreños que están invirtiendo en nuestro país
muchos salvadoreños lo han dicho, la diáspora, decididos a venir, a regresar, a encontrar, porque están encontrando un país diferente. Sí, así es la verdad impresionante y nuevamente algo por lo cual considero como salvadoreños nos debemos de sentir orgullosos es de ver esa diáspora pujante que además de mandar esas remesas, que es un compromiso que tienen con sus familiares, que es la razón por la que en su momento deciden migrar, pues además de poder enviar esas remesas a sus familias, el ver que ahora están interesados en invertir. Muchas de las empresas con las que hemos conversado ya son empresas lideradas por salvadoreños que han sido exitosas en Estados Unidos y ahora tienen el interés de poder ampliar esas inversiones al Salvador, pero también hemos visto un fenómeno que en lo personal me gusta muchísimo y es el hecho de que los salvadoreños que viven en el exterior se han convertido en embajadores, se han convertido en promotores de inversión y a nivel mensual o semanal no falta una reunión en donde estamos un salvadoreño con un inversionista internacional tratando de promover, vendiendo país a la par del gobierno y eso es algo que de verdad muestra que las medidas que se están tomando son las correctas y que esa afinidad de nuestra diáspora con el gobierno pues existe y eso genera pues la confianza no solo de invertir ellos mismos, sino de traer a más inversionistas al país. Y mucha inversión también para la compra de bienes, en bienes y raíces, la inversión en bienes y raíces, ministra. Sí, así es. El sector de bienes y raíces, el sector de turismo, como hablaba al inicio, el sector de aerolíneas, insumos para la construcción. Nada menos, recientemente se nos notificó que hay 4 empresas de textil que están ampliando este año su producción en el país, empresas de distribución y logística, empresas de autopartes. En fin, creo que podemos pasar hablando mucho tiempo sobre lo que estamos viendo en nuestra economía y desde las distintas perspectivas, no importa dónde lo veamos, a nivel micro, a nivel de turismo, por ejemplo, creo que es importante resaltar que ya estamos por encima del año 2019 en cuanto a las divisas que se generan por el turismo internacional en un 47%. Eso es algo nuevamente impresionante y todo esto, como lo mencionábamos hace un ratito, Marisol, en un contexto tan complejo a nivel internacional. El Salvador está mostrando las mejores cifras económicas que hemos visto en nuestra historia. Podemos hablar ya de proyecciones, ministra, si hemos tenido a nivel económico, pues sin duda muy buenas noticias, sorpresas. Podemos hablar ya de cómo vamos a cerrar. Sí, estamos pues ahorita con una proyección de un crecimiento de 2.6%. Estas proyecciones se van ajustando constantemente por el Banco Central. Los organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial estima que este crecimiento podría ser de 2.7%. La CEPAL, el Fondo Multilateral de Inversiones, proyecta un crecimiento de 3%. Todo esto nosotros pues lo tenemos como una referencia, pero en realidad el trabajo que realizamos de manera articulada, trabajo que realizamos con un impacto de inmediato plazo, corto, mediano y largo, todos estos proyectos nosotros esperamos que generen un alto nivel de exportaciones y con ello que ojalá podamos superar y de inversiones también, por supuesto, y que podamos superar este 2.6% al final del año. Recordemos que para el 2021 se tenían unas proyecciones un poco pesimistas, digamos, si comparamos con ese 10.3% de crecimiento que tuvimos en el 2021, y pues estamos trabajando para que ojalá este año se dé un fenómeno parecido en el cual a esta época del año proyectábamos un crecimiento relativamente bajo y logramos cerrar un año con 10.3%. Así que nuevamente la proyección de crecimiento es de 2.6%, pero es importante resaltar que como Gabinete Económico estamos comprometidos para que este crecimiento sea mucho mayor y que este crecimiento sea un crecimiento inclusivo. El presidente Nayib Bukele ha sido muy enfático
en este tipo de crecimiento que busca nuestra gestión. No es un crecimiento que va a beneficiar a un sector específico, a un tipo de empresas específico. Este es un crecimiento económico que va a beneficiar a la población por medio de la creación de más y mejores empleos y con ello por medio de una mejora en la calidad de vida de los salvadoreños, que al final es el centro de nuestra gestión. Y también tenemos buenas noticias porque se acerca el proceso de integración, ministra, una integración profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Cuénteme al respecto, por favor. Sí, así es, Marisol. Este año ha sido un año bastante importante en cuanto a nuestra integración con nuestros socios vecinos, con Guatemala y Honduras, pero también en todo el trabajo que realizamos en materia de facilitación de comercio. Pero en lo que compete a la integración profunda, este proceso básicamente lo que busca, Marisol, es que tanto Guatemala como Honduras y El Salvador tengamos puestos fronterizos integrados, es decir, que en lugar de tener un puesto fronterizo del lado de Honduras y otro, por ejemplo, del lado de El Salvador, lo que hace este proyecto es que busca que, para el caso que estamos trabajando actualmente, que es el caso del Amatillo, los funcionarios de Honduras puedan estar en un punto fronterizo integrado en El Salvador. Y es así donde vamos a ir trabajando en los distintos puntos fronterizos para poder llegar al punto en donde los transportes, no importando cuál es el bien o la mercancía que transportan, puedan pasar de la manera más ágil posible. Estos esfuerzos que se han realizado desde el inicio del gobierno ya están dando frutos y me complace compartir con la población que nada menos este miércoles vamos a estar en la frontera, en la frontera de la Chadura, que compartimos con Guatemala, todo esto para poder lanzar un nuevo proyecto que se basa en el uso de la tecnología, en donde las empresas van a poder de manera anticipada poder completar toda la información relativa al movimiento de su mercancía para poder facilitar el paso en frontera. Así que son distintas fronteras las que estamos ya avanzando, vamos a ir comunicando a medida vayamos teniendo más avances, pero hay dos metas que tenemos en el muy corto plazo y una pues es este miércoles en el que estaríamos lanzando este proyecto de declaración anticipada, en donde invitamos también a las empresas a llenar toda la información de manera apropiada. Creo que es importante resaltar que como muchos otros proyectos que se implementan en el área económica, el éxito no solo depende del gobierno, el éxito depende de que las empresas también utilicen las herramientas que el gobierno pone a disposición de la población. Así que ese es un primer hito de este proceso que El Salvador ha intensificado sus esfuerzos para poder incorporarse, pero también estamos esperando próximamente el anuncio de esta integración en nuestro puesto fronterizo con Honduras en el Amatillo. Gracias, ministra, por habernos acompañado. Se nos quedan muchos temas, hay mucho que hablar en economía, el crecimiento de los emprendimientos es importante, habla muy bien de nuestro país. Así que la espero pronto para seguir conversando, ministra. Gracias. Gracias, Marisol, gracias por la oportunidad. Invito a todos los salvadoreños, a nuestros jóvenes, a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a estar muy cerca de nuestras redes sociales, en donde estaremos compartiendo todas las oportunidades que se generan para poder echar a andar esos proyectos y hacer todos sus sueños una realidad y con eso contribuir a la generación de empleo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, ministra.